esto. Estaba por ponerme a bajar el material de hoy. Pero los tengo yo. Están allá. Sí, claro, tenés razón. Pedro, quería pedirte perdón. No es nada. No, en serio, creo que te traté mal. Está bien, acepto las disculpas. Pero es entendible. Vos estás haciendo una película, tenés responsabilidades. Bueno, gracias. ¿Y cuándo la vendió tu abuela? Cuando yo era chica, un tipo raro. Como te dije, esa casa siempre me produjo intriga. Como si vivieran fantasmas. ¿Creen los fantasmas? No, no sé, pero para mí en esa casa pasaban cosas. Además, mi familia nunca hablaba de ella. Como un misterio. ¿Nunca pensaste que podía haber algo más? Como algo más. Claro, que tus viejos no te quisieron contar de algo. Sí, puede ser. Además, cuando era chica y pasaba en bici, siempre había un tipo en el alambrado que me miraba. Eso sí me daba miedo. Tu amiga, ¿qué te dijo de tu bisabuela? No, que no hay pistas, que está todo el nombre de mi abuela. Así que, bueno, tengo que averiguar por otro lado. Entrevista Raúl Mandrini, toma 1. A fines del siglo XVI, las comunidades indígenas pampeanas entran en contacto con los conquistadores. ¿Qué nos puede explicar de esta primera etapa? La relación entre las comunidades indígenas de las pampas o de las llanuras y los conquistadores fueron muy particulares en el sur. En primer lugar, es tardía. La ocupación en el Río de la Plata es muy tardía. Buenos Aires se funda de forma definitiva en 1580. Hay en 1582 una entrada que realiza el mismo Garay hasta la altura de la actual Mar del Plata, y prácticamente a partir de ahí las relaciones entre esta pequeña aldea que era Buenos Aires y los indígenas son casi nulas. En realidad, Buenos Aires es muy pequeña, no necesita demasiadas cosas más allá de lo que le proporciona su entorno. La población indígena se concentra más al sur y en general es una población de poca densidad demográfica y poca, con lo cual ambas pueden coexistir en forma separada. Ya para la segunda mitad del siglo XVII, esas comunidades estaban sufriendo cambios profundos. ¿Y estas relaciones qué impacto tienen sobre la sociedad indígena? Estas relaciones fueron importantísimas porque al cabo de las décadas, ¿no es cierto?, de contactos, ambas sociedades en realidad, ¿no es cierto?, fueron cambiando. En el caso de la sociedad indígena, que es lo que nos interesa ahora, ese cambio, esas relaciones significaron, en primer lugar, la incorporación de un conjunto de bienes, ¿no es cierto?, a su propio modo de vida. Algunos de esos bienes son muy conocidos, como el caso del caballo, ¿no es así? El caballo es importante en esa época, la mayor parte de las sociedades eran ecuestres, hasta el desarrollo del ferrocarril, la mayor parte del transporte rápido se hacía a caballo. Para un territorio como La Pampa, el caballo fue significativamente importante porque facilitó y agilizó la movilidad de estos grupos que hasta ese momento se desplazaban a pie. Les servía como comida, como alimento, sus cueros, como los del guanaco, servían para hacer toldos, ¿no es cierto?, paravientos o mantos, hasta los huesos y las crines se usaban, prácticamente se aprovecha todo. Junto al caballo, con el tiempo, se incorporaron los vacunos, por ejemplo. Un poco más tarde se había incorporado la oveja. La lana era importante porque se convirtió en la base de una producción muy significativa para el mundo indígena, que fueron los textiles, el famoso poncho. Y a partir del siglo XIX, de principio, ya se teje en las tolderías pampeanas. Pero además hay muchas otras cosas, no vamos a ver en detalle. Las bebidas, los metales, que no había en la zona, herramientas de metal. Y además de estos bienes, ¿qué otro impacto hubo? Más que impactos, lo que estos bienes y las relaciones provocaron fue cambios muy profundos en todos los ámbitos de la vida social indígena. La economía cambió. Es decir, la economía de caza y recolección tradicional fue reemplazada, por ejemplo, en algunas zonas por el pastoreo. Más tarde se incorporó fundamentalmente por influencia de los contactos con la Araucanía el cultivo. Es decir, una economía con mayor complejidad, una economía que se especializó regionalmente en ciertas producciones
y que al mismo tiempo la posibilidad de disponer de un medio de transporte rápido permitió mucha más movilidad de los grupos y sobre todo de los intercambios. Yo quiero marcar una sola cosa además, que esta incorporación de bienes en este contexto nunca fue simplemente tomada una apropiación indiscriminada de cosas, sino que estos bienes fueron procesados y resignificados por la propia sociedad indígena. El desarrollo de estas actividades pastoriles o ganaderas, el comercio, ¿no es cierto?, marcó además procesos sociales importantes. Las sociedades empezaron a acumular la riqueza, algunos linajes, y por lo tanto la sociedad, por un lado, se diferenció. Algunos linajes adquirieron mayor autoridad y riqueza, pero al mismo tiempo comenzaron a concentrar más poder. Es decir, en el término de esos 2 siglos y medio, 3 siglos de que estamos hablando, lo que habían sido esas bandas de cazadores y recolectores del XVI pasan a terminar en grandes jefaturas o grandes cacicatos del siglo XIX. ¿Y si vamos? ¿A dónde? A la casa de tu bisabuelo a ver quién vive ahí. Bueno, nos pueden tirar alguna pista, alguna información, no sé. Estás loco. Tenemos que editarlo de Tandil y todavía no vimos lo que grabamos acá. Dale, Lu, vamos. Y pero imagínate, ¿qué les vamos a decir? Hola, vivimos en Capital, pero mis abuelos y mis bisabuelos vivieron acá hace miles de años y no sé qué pasó en el medio. La gente vende sus casas. Sí, pero no es cualquier casa, es una de las primeras de la ciudad. Además, está la historia misteriosa de tu bisabuelo. Dale, llevemos la cámara. Está bien, pero si no nos atienden, no volvemos a insistir. Dale. Vos andá a buscar la cámara y fíjate que esté cargada la batería. Yo voy a buscar el auto. Entonces, de tus bisabuelos, ¿qué sabemos? Bueno, la verdad que no sabemos mucho. Murió muy joven, mi vieja ni lo conoció. Pero tu abuela, ¿no hablaba de su padre? ¿No le preguntaban por él? No sé bien. Lo único que sé es que, bueno, vivieron siempre separados del resto de la familia. Bueno, ahí tenemos un dato. A ver, escuchá. Una de las primeras casas de la zona. Una familia un tanto extraña se aleja del resto y huye. Ya tenemos la próxima película, socio. Uy, qué pesado. Perdón. ¿Ahora me entendés? Te juro que la atendería. Atendelo. Dale, decile que no joda, inventa algo. Sería divertido. Hola. Sí, Manuel. Sí, no importa quién habla. Lo que pasa es que Lucía no te puede atender. Está ocupada. No, flaco, no puede. Entendelo que no puede. Está haciendo una película, ¿ok? Gracias, dale. Bárbaro, chao. Entrevista Victoria Pedrota, Eduardo Ferrer, toma 5. Estuvimos recorriendo las zonas del arroyo Chapaleufú y la Sierra Alta de Vela en Tandil, donde ustedes nos mostraron las construcciones llamadas corrales de piedra. Antonio, ¿me puedes contar cómo surgen estas investigaciones? Bueno, creo que hace más de 30 años yo leía un artículo en el diario Nueva Era de nuestra ciudad, de la ciudad de Tandil, un artículo de un investigador, Leonel Acevedo Díaz, que expresaba acerca de los corrales de piedra, que todas estas construcciones en el partido de Tandil habían sido realizadas por manos blancas. Y aquellos investigadores o historiadores que suponían que estas construcciones eran originarias de los aborígenes, era producto de la imaginación y de la fantasía. En ese momento creo que ese fue el disparador para que el licenciado Araya y quien les habla comenzáramos con una investigación sobre estas construcciones de piedra. Victoria, ¿y qué aporte hace la arqueología sobre estos estudios? Bueno, estamos hablando de 41 construcciones que ya se encuentran relevadas. Hicimos un relevamiento arquitectónico de su forma, de su superficie, su perímetro, las características constructivas, los muros y también al análisis de materiales arqueológicos que en algunos casos recolectamos en la superficie, en el interior de las construcciones. Y además, digamos, del aporte de la información de las fuentes documentales, es que confirmamos en parte
las ideas que ya habían propuesto Tony Ferrer y Araya, principalmente, pero no exclusivamente, como corrales, dentro de los cuales pudimos diferenciar algunos que por las características arquitectónicas pensamos que fueron para ganado mayor, es decir, para vacas y caballos, y otros que fueron para especies más pequeñas. Además de este mayoritario conjunto de corrales, otras construcciones tuvieron otras funciones, entre ellas la de ser lugares de habitación, digamos la de miradores. Otras de las funciones que hemos identificado tienen que ver con el manejo de ganado, por ejemplo, lugares de captura de ganado. ¿Me pueden comentar acerca de las ferias comerciales que se realizaban en esta zona? Yo creo que la feria nos demuestra a nosotros una serie de cosas que sucedieron en esta gran cosmovisión que se desarrollaba en el corazón del territorio bonaerense. Allí está aquel recordado y renombrado documento del hacendado Manuel Martín de la Calleja, que habitaba precisamente en esta zona y que en un determinado momento él les dice que no les aconseja venir a la zona del Chapaleufú Grande, porque desde sus nacientes y bien entrado el arroyo está totalmente tachonada por miles de indios, donde allí concurren a la feria del Chapaleufú a comercializar sus productos, pieles, sal, ganado, metalistería de plata y una serie de cosas más, porque creo que cuando hablamos de la feria y hablamos de fronteras en esta región, tenemos que entender definitivamente que la frontera no fue un lugar de enfrentamiento, sino que fue un espacio sociocultural donde ambas sociedades intercambiaban productos que demandaban. Y la feria del Chapaleufú, al igual que después la feria del Cairú, aparecen documentadas ya del año 1740 en adelante, y nosotros creemos que por lo menos se extendieron hasta 1823. ¿Y las construcciones que vimos hoy, de qué se tratan? Bueno, en principio, Cerro Guacho 1, por las características arquitectónicas, el alto de los muros, que son muros de pirca simple, esto de tener por lo menos una sola abertura de entrada y el tamaño de la abertura, sumado al resultado de los análisis químicos que hicimos del suelo interno, típicamente los lugares donde hubo animales encerrados, una cantidad importante de animales encerrados, una cierta cantidad de tiempo, generan una depositación de excrementos, que altera y aumenta la cantidad de fósforo natural, digamos, del suelo. Eso, sumado a sus características arquitectónicas, sumado al emplazamiento, nos hace pensar que fue utilizado como un corral para ganado menor, como un corral para ovejas posiblemente. Cerro Guacho 2, en cambio, encaja muy bien con esa descripción del padre Falkner acerca del uso de la topografía natural de los cerros para encerrar y capturar los caballos bagual. Entonces, todas las investigaciones confirman que las construcciones fueron realizadas por los indígenas. Creo que las fuentes que analizamos en este trabajo demuestran definitivamente, al menos por el momento, que la mayoría de las construcciones de piedra en la región de Tandil, Azul y Olavarría son de manos aborígenes. Es raro. Estoy segura de que era por acá. Allá. Sí, sos un genio. Es que hace tanto que no vengo. Tengo un poco de miedo. Si nos matan, va a ser culpa tuya. Tranquila, no es para tanto, extremista. Vos le vas a avisar a Martín en la que nos metimos. ¿Qué problema? Mirá. Mirá, allá está la casa. Entrevista de Delia Caniumir, toma 2. Delia, contame cómo fue el proceso de recuperación de tus raíces. Bueno, a los 20 años aproximadamente, estando en Bahía Blanca, quise investigar de qué pueblo originario provenía,
ya que mi padre me decía que nosotros éramos indígenas, y así fue que formamos una primera agrupación con otra gente joven, que se llamó Inacochal, cerca del fuego, y decidíamos ir a los barrios a encontrarnos con los abuelos. Todos estos abuelos que aquí tengo, como mi tío abuelo Valerio Lincopán, con quien me crié de pequeña, todos ellos me han aportado. De la enseñanza de esos abuelos, ¿qué rescate hiciste de la espiritualidad? Bueno, de todos esos abuelos, abuelos directos, carnales, por vía sanguínea, como estos otros abuelos que encontré en Bahía Blanca, de quienes recibí mucho, entre las cosas que me han dado fueron cuentos, narraciones diversas, narraciones históricas, canciones, y de todo esto, y además de su práctica diaria, porque solíamos quedarnos todo el día viviendo con ellos, cuando la gente joven, ¿no?, que estábamos en este grupo en Bahía Blanca, nos quedábamos todo el día viviendo con ellos, y así veíamos cómo al amanecer ellos daban el primer mate a la Madre Tierra, las oraciones que hacían, las plegarias que hacían al amanecer o al atardecer también. Y de todo esto yo fui observando, fui extrayendo todo lo que es el sentido espiritual de la vida, que nuestra espiritualidad tiene que ver con todo lo que nos rodea materialmente. No es algo, la espiritualidad, ajena a todos nuestros actos diarios. ¿Cuál es la relación que se establece entre las personas, el resto de los seres vivos y los minerales? Bueno, la relación directa que se establece es, por ejemplo, ¿no?, uno necesita una planta para tomar, hacerse un remedio. Y lo que tiene que hacer, dicen los abuelos, es acercarse a la planta y pedirle permiso al espíritu de la planta. Al Ñen Lawen sería. El Ñen Lawen sería el protector de la planta sagrada o de la planta remedio. Eso sería el Ñen Lawen. También hay Ñen Lawen en las piedras. Los minerales también nos dan salud. Entonces, si yo necesito un mineral para curarme o para equilibrar mi estado psíquico, espiritual y material, tengo que pedir permiso al protector de las piedras, al dueño también se le dice, que es el Ñen Kura en este caso, el protector de la piedra. Tengo que pedir permiso, y eso los abuelos me lo han dicho siempre, y lo tengo grabados discursos de los abuelos. Buenas. Sí, ¿qué necesitan? Andamos recorriendo y queríamos hacerle unas preguntas. Espera que salgo. Sí, ¿qué quieren saber? Es que necesitamos saber algo sobre la casa. ¿Sobre la casa? ¿Sobre mi casa, señor? ¿Qué quiere saber sobre mi casa? Soy Lucía Bayer. En esta casa vivió mucho tiempo la familia de mi abuela y quería saber si usted sabe algo. Esta casa era de mi primo. Y yo vine hace bastante tiempo. Todas estas tierras eran de mi gente. ¿Cómo podemos ubicar a su primo? Pregúntele, está acostado. ¿Acostado? Sí, está acostado bajo tierra, señora. Hace como 10 años que murió. Esperen un momento. No te bajones, ¿eh? Me voy a esperar por allá. ¿Ves? Acá está mi primo y todos los hermanos que eran ellos. Ahí estoy yo, viejo más joven. ¿Este señor es su primo? No, es primo de mi hermano. Lo perdimos de vista, ya no sé ni el nombre, me acuerdo de él. Usted me dijo que eran toda una familia de esta zona, eran todos de acá. Sí, toda mi familia es de esta tierra. Nos fueron corriendo y algunos los mataron. Uy, qué triste. Sí, señor, pero esa es nuestra historia. Si quiere,
Le dejo la foto, total, yo ni la miro. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. No lo puedo creer. ¿Qué? Si la memoria no me falla, creo que acabo de descubrir algo. ¿Qué? ¿Que Feliciano es indígena? Confía en mí, vamos a la chacra. Estamos con el doctor Julio Merlo, quien nos va a contar cómo era la vida en los fortines. Bien, en esta zona la vida de los fortineros, digamos como se los conocía, es decir, soldados y familiares de los soldados, en una primera etapa era una convivencia con los pueblos originarios bastante armónica, siempre dentro, digamos, de lo que fue los territorios libres hasta ese momento. Ya después, en una segunda etapa, cuando se empieza a avanzar la línea, digamos, de la construcción de la provincia de Buenos Aires, digamos, esos intereses por la tierra se tornan más conflictivos. Entonces empieza a haber más combates, más diferencias entre pueblos originarios y los que eran fortineros. ¿Y qué materiales hallaron en el Fuerte Blanca Grande y el Fortín El Perdido? Bueno, en el Fuerte Blanca Grande se halló material, digamos, de origen europeo, material introducido, como por ejemplo botellas de vidrio, algunos armamentos, y entremezclado, digamos, con instrumental de pueblos originarios, ya sean raspadores, o sea, instrumentos que utilizaban los pueblos originarios para procesar los alimentos, morteros, y en el Fortín El Perdido, que ya es posterior, digamos, de 1865, hay un registro mayor de armamentos de origen europeo, como trabucos, o sea, el sistema de avancarga, que comúnmente conocido como trabuco, y sables, inclusive hemos encontrado balas estalladas. También aparece entremezclado, digamos, instrumental de pueblos originarios, como por ejemplo puntas de flecha, también aparecen lanzas que son de metal, son instrumentos de metal, pero que también lo utilizaban los pueblos originarios y los fortineros, ¿no? Dando una situación más realmente de evidencia mayor de conflicto. Mira. ¿Qué pasa? Es el mismo hombre. O sea, O sea que el primo del tipo es tu bisabuelo. ¿estás seguro de esto? Sí, es el mismo. Claro, entonces ahora entiendo. Mi abuela vendió esa casa, nunca supe a quién. Ahora lo sé, se la vendió un hermano de su papá. Exacto. Y ese hombre se la dio a un primo que no conocía quién fue tu bisabuelo. O tenía muy poco contacto con él. Porque cuando yo le mostré la foto, Feliciano no sabía quién era. Claro, porque se casó con mi bisabuela. Martín, antes de que me digas algo, tengo una nueva idea para el final de la peli. Te quiero. Gracias.